Lucas Durán definitivamente ha renunciado a nuestra sección, pero estamos contentos porque ahora sí vamos a poder hablar en serio con... No, mentira, Lucas, te queremos. Está con nosotros Celeste Marconi, dentro de, miren, del logo de todos los abogados que están en este estudio, vos sos la M. La M. La M, la más seria, diría. Sí, ponele. Se va a enojar Ximena. Se va a enojar Ximena. Bueno, y vamos a hablar un poco de derecho parental. De responsabilidad parental. Responsabilidad parental. Qué Sí, lindo sí. tema. Complicado. Ahí está bien, ahí la M. Estamos viendo la Ahí M. está. El último es la M. Muy bien, muy bien. Marconi. Tema complicado porque, bueno, me imagino que debe ser cada historia, cada familia, un supermundo gigante de posibilidades, ¿no? Sí, de problemas, problemas. de sentimientos más que todo. De sentimientos. Acá, en lo que es el derecho de familia, juegan mucho los sentimientos, sobre todo... A ver, no tanto la racionalidad, no, sino también el corazón. Sí, las emociones. Qué sí. importante, porque en el resto es más racional, ¿viste? Y es que acá hablamos de relaciones humanas Y primarias. de familia, Familia. padres e hijos. Hermanos, padre, madre. Qué tema, Sí. qué tema, qué tema. Qué difícil, ¿no? A veces pensar en que cada uno hay que llegar, hay Sí. una vara que tiene que medir cada cosa, ¿no? Exacto. El derecho nos da algunos caminos, herramientas, Claro. pero tenemos que ser primero los adultos, los Tal cual, padres, tal cual. quienes pongan la cabeza en frío. Y bueno, para eso estamos los abogados que ayudamos un poco ahí. Celeste, te hago una consulta, una pavada que voy a preguntar, ¿no? Pero digo, varía, en tu experiencia, lo Sí. que a vos te ha tocado trabajar, ¿varía si el juez que va a dictaminar es mujer u hombre? No, ¿No? no. Porque a veces a lo mejor, o sea, la mujer puede ponerse más del lado del sentimiento de madre y porque hay algunos casos que han sido bastante Sí, polémicos. bueno, acá en Carlos Paz tenemos dos jueces nomás, uno Claro. es mujer, el otro es hombre, Claro. pero en Córdoba el 80% son mujeres, Ah, claro. lo que es familia de Córdoba, pero no, porque hoy la perspectiva de género de la mujer y está, digamos, en el hombre ya está inculcada, los jueces tienen la obligación Claro. de ver todo ese aspecto cuando entiendo. resuelven, Claro. entonces... Te diría que es un poco más difícil para el hombre que para la mujer. Que para la mujer, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, contanos un poquito, lo vamos a ir introduciendo porque es muy amplio, Sí. es extremadamente amplio y no nos va a dar para un solo programa. Perfecto. Vas a tener que venir un montón de veces más. Bueno. Bueno, la responsabilidad parental básicamente son los derechos y las obligaciones que tienen los padres, las madres, en relación a sus hijos y a los bienes. Bien. Esto es lo que antes conocíamos como la patria potestad, que Bien. con la reforma del código se vino a llamar responsabilidad parental. Responsabilidad parental. Bien. La responsabilidad parental es irrenunciable Bien. y se ejercen estos derechos y estas obligaciones hasta que los niños cumplen 21 años, la mayoría No hasta de edad. los 18. No, hasta los 21. Hasta los 21. Siempre y cuando estos niños no puedan, digamos, proveerse los recursos y las herramientas para poder sobrevivir por sí mismos, digamos. Claro. Lo importante es que siempre que hablamos de responsabilidad parental, todos estos derechos y todas estas obligaciones, todas miran en el interés del niño y en el desarrollo del niño. Tal cual, de la mejor manera De posible. la mejor manera Claro. posible. Y esto es importante, esto es irrenunciable. O sea que si vos tenés un hijo, tenés que sí o sí... Sos padre para sos toda la padre vida. para toda la vida. ¿Te quedó claro? Legalmente estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Legalmente. Porque hay muchos padres que les importa nada. Claro, exacto. Que ya no dejan de ser padres, Sí, pero sí. lo hacen, pero la justicia te obliga a que vos tengas esa Sí, responsabilidad. y sobre todo por lo que dijimos antes, Tal pues cual. miras al niño, Tal cual, de Vamos. miras al niño. porque el niño necesita a ambos progenitores. Tal cual, tal cual. Y esto no solo habla de la parte económica, sino también habla de la parte de con quién tiene que convivir, ¿no es cierto? Con quién tiene que convivir. Por ejemplo, hay cuestiones que aunque los padres estén separados y no se hablen entre ellos, hay decisiones que tienen que tomar ambos padres. Bien. Como por ejemplo, un adolescente de entre 16 y 18 años que quiera casarse, necesita el consentimiento de De los ambos dos. padres,
para ingresar a una comunidad religiosa, Fuerzas Armadas, también ¿Para irse de viaje? Para irse de viaje, para salir del país, Para salir del país. O para residir en forma permanente o temporal en otro país, claro. Y para administrar los bienes. Tal cual. Y en caso que los padres no se pongan de acuerdo, obviamente lo resuelve el juez, la justicia. La pregunta es, si un niño puede decidir con quién vivir, si padre o madre. A partir de una edad sí, los niños hoy son escuchados. Son escuchados, ¿no? Son escuchados. Se tiene en cuenta mucho la voluntad de los niños. Claro, claro. Antes no, antes era no. lo que decidía. Antes era lo que se decidía, había una cuestión, digamos, en un principio cuando el niño es pequeño hay una cuestión biológica, claro, por el cual se prima que esté con la madre. Claro. Digamos, el amamantamiento, ese tema. Sí, sí, pero sí, hoy, una vez que se produce el despego de la teta, digamos, claro, ya puede elegir con quién estar. Sí, si ahí padre no creo que elija todavía, porque no, pero ¿cuándo? ¿A partir de qué año? ¿6? Sí, más o menos, a los 6 ya se lo empieza a escuchar. Está bueno. Y se lo escucha y se ven los motivos también por los cuales el niño quiere cambiar esta... Claro, no es porque en una casa tengo la Play y en la otra no, como hablábamos fuera del micrófono. Sí, sí. Sino por cosas mucho más serias, ¿no? Por cosas más serias y sobre todo por lo que le sea mejor para él. Tal cual. Y para su psiquis. Sí, y sus emociones. Y sus emociones, claro, tiene mucho, por eso tiene mucho Sí. que ver esto de las posibilidades. Y cada mundo, en cada familia es un mundo de posibilidades porque hay que escuchar a todos y muchas veces suelen ser muy conflictivos. Sí, digamos, eso, el tema de, sobre todo cuando hay una separación, Sí. en la que los padres se separan, digamos, mal, Sí. entre comillas, Sí. Muchas veces se mezclan esas cuestiones Claro. de pareja en el vínculo de los padres con los niños. Claro. Por ahí queda como botín de guerra. Sí. El niño que te lo dejo ver, no te lo dejo ver, que eso es un tema también. Lo quiero yo nada más que para que no lo tengas vos. Claro, y eso quizás no es lo mejor que le hace al niño. Tal cual. Pregunta, vamos a empezar con las preguntas, porque Sí. me encanta hacer preguntas. Por ejemplo, un hombre se separa de su mujer, ¿no es cierto? ¿Tiene que darle un lugar donde vivir al niño? ¿Lo tiene que pagar él? Tiene que, a ver, el tema, la habitación entra dentro de los alimentos. Bien. Los alimentos le corresponden a ambos padres en forma igual. Al Bien. padre que convive le presta esos alimentos, esa asistencia todos los días al niño, Claro. cotidianamente. El padre que no convive lo hace económicamente a través de una Tal suma de cual. dinero. Hoy también se integró al tema de la suma de dinero prestaciones en especie, por ejemplo, que le lleve una cantidad X de mercadería o lo que, digamos, los alimentos también dependen de las posibilidades de los padres para proveerlos. ¿Tiene que ver con el sueldo, con lo que gane, con lo que tenga? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el sueldo, pero digamos en Un Argentina porcentaje, sí. tener un sueldo en blanco, conseguir Es todo un logro. sí. Sí. Se utiliza mucho como parámetro el salario mínimo vital y móvil, Exacto, sí. sobre todo para un tema de actualización, que no Tal tenga cual. que estar judicializando un Se aumento. actualiza automáticamente, eso de Exacto. acuerdo a ese salario. Exacto. Perfecto. Y, un mito que existe, que no tengo trabajo, entonces no tengo obligación de prestar alimentos. Lo tenés que prestar lo mismo. Lo andá a tenés que buscar prestar laburo. lo mismo porque, digamos, tu hijo necesita alimentarse. Claro. Y dentro de los alimentos, como te decía que estaba la habitación, porque uno piensa alimentos y piensa en comida. No, claro, el donde vivir es fundamental. Educación, recreación, Ah, todo lo que haga el desarrollo integral de ese niño. Gastos de enfermedad, cuando son un poco más grandes, lo que son los gastos para adquirir un oficio o una profesión. Todo eso entra dentro de los alimentos, no es solamente... no es solamente la comida del día a día. Y la vestimenta. La vestimenta, no, es mucho más amplio. Antes era como más cerrado y cuando uno tenía que hacer algún pedido de alimentos, decía, bueno, a ver cuánto gasta el nene. Claro. 50 cada uno. Vos tenés que poner 3.000 pesos. Hoy, como se ha agrandado el abanico de lo que comprenden los alimentos, Claro. se tiene mucho en cuenta el nivel de vida de los padres Claro. para determinar. Por ejemplo, si el niño decide vivir con el padre, ¿la Sí. madre tiene que pasar los alimentos? Por supuesto. ¿Sí? No es que
La mamá No, son ambos. Son Pasa ambos. que estamos acostumbrados a que el Claro. niño viva con la madre. Claro, claro. Entonces, como más común conocer casos de que el que presta los alimentos es el padre. Es el padre, Pero claro. ambos padres, Ambos en igual situación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Claro. Otro de los temas, ¿no? ¿Es real esto? Pues yo lo veo en algunas redes y en algunos lugares. Si el padre no paga, pagan los abuelos. Sí, Ah, es real eso. sí. No sé si en la misma, o sea, no en la misma proporción que pagaría el padre quizás, pero sí, digamos, cuando el padre es una persona insolvente o no cumple y uno no tiene posibilidades de hacerlo cumplir colectivamente, Directamente podemos ir por los abuelos. se amplía la demanda hacia los abuelos. Sí. Ah, mira vos. Y esto se debe a una responsabilidad también de parte de la familia. Sí, Tal que cual. los niños necesitan la asistencia y volvemos a lo mismo. Primero es el niño y después vemos todos Tal el cual. resto cómo nos Tal organizamos. cual. ¿Los abuelos pueden hacer alguna demanda para ver a los...? Sí, Sí, Sí. digo por recíproco, porque viste que a veces no dejan verlos los abuelos a los... sí, lo que se llamaba la visita, el régimen de visita, Sí. o se llama régimen comunicacional. Ah, bien, Y ese régimen comunicacional puede ser pedido por los por abuelos. los abuelos. Bien. Porque lo que se prioriza es el vínculo. Y el Claro. vínculo no es solamente con el padre que no convive, sino con el resto de la familia del padre, con los abuelos, con los primos. Por eso cuando uno arma, por ejemplo, un régimen comunicacional, se prevé, Claro. cuando la situación es muy conflictiva, se pone específicamente que el niño tiene derecho a ir al cumpleaños de los primitos. Bien, qué ese tipo de importante, cosas. claro. La relación con su familia en general. Sí, con con el de todas. primero y segundo orden. Está bueno eso también saberlo. Incluso con digamos, familiares que no son de sangre, porque por ahí los que se separan son personas que vienen con familias anteriores, familias ensambladas. Claro. Entonces, esos niños Tenés que un se criaron hermanastro, juntos... tenés derecho también a relacionarte con Claro. ese hermanastro. Qué lindo, qué amplio y cómo, claro, y cómo ha ido cambiando también por esto de las familias ensambladas, que Sí. son mucho más grandes, más amplias. Está bueno que el derecho también se haya ayornado, ¿no? No, sí. ¿Esto? Sí, antes era muy cerrado y tenías muy pocas herramientas para efectivamente solucionar los problemas. Tal cual. Porque, bueno, teníamos un código que no se... Era muy viejo aparte, Sí, claro. no. Era La muy sociedad camina obsoleto, mucho más rápido que las leyes. sin lugar a dudas. Hoy ya tenemos cosas de nuevo que quedaron quizás no nos viejas. sirven, pero sí, nos ha facilitado mucho para... Claro, me imagino que en estas nuevas tenés que sumarle cuando tenés parejas en este caso, 2 hombres, 2 mujeres Sí. también, que es muy normal ya y que también debe ser bastante complicado, ¿no? Y, digamos, lo complicado son las relaciones humanas. Sin lugar a dudas. No varía entre que sean 2 mujeres, 2 hombres, Claro. 1 mujer y un hombre. No, eso no varía. No varía, Si la sino que persona varía- es complicada... Es complicada la en situ- cualquier género que tengas, Sí. o como te autopercibas. Exacto. Es todo un tema, es verdad, es verdad. La verdad que está bueno poder charlar de estos temas con vos, Celeste, porque va abriendo un poco el abanico, vamos contando un poco de las distintas historias y más o menos de mucha gente que por ahí... Ay, padre, veía los otros días un papá que es un periodista de Canal 13, no sé si lo viste a eso, que tiene un problema enorme hace mucho tiempo, ¿no? Y que no puede ver a sus hijos, hace como 5 años que no puede ver a sus hijos, una eternidad, ¿no? Sí. Y lo expuso y bueno, y lo sancionaron por exponerlo. ¿Eso se puede? ¿Eso se puede cuenta? Hay que, mira, hay que ver qué es lo que sancionaron. Claro. La Porque- exposición, lo obligaron a sacar Y hay que ver qué es lo que expuso. Claro. Yo no vi, no Claro. leí lo que él expuso. Seguramente Hay tiene casos que haber que son, comprometido algo o de los niños sobre todo, Claro. porque digamos, lo otro podrá resolverlo civilmente si lo Claro. que se afectó al otro adulto, digamos. Claro, Pero claro. si afectó al niño es... 5 años un padre sin ver es una eternidad. Sí, Imagínate. no. Y lamentablemente es muy común. Es muy común, ¿no? Es muy común. Es muy común. Yo entiendo que la justicia, los tribunales hacen lo que pueden, pero llegan tarde, Vos sos de las abogadas que aconseja, que da consejos a los, en este caso a los papás y decirle, tratemos de evitar de meter los chicos en este lío. Sí,
porque viste que vos digo, en este O caso... sea, siempre lo primero que tratar de hablar con la otra parte. Si tiene abogado, siempre le digo a mi cliente, no es que yo voy a negociar con el abogado por atrás de ustedes, pero lo que tiene es lo que hablamos al principio. Los abogados en el caso no tenemos emociones comprometidas y no podemos desconocer el derecho. El abogado de la otra parte no me puede desconocer el derecho de mi cliente quizás de tener contacto con su hijo. Claro. Más allá de que después su cliente Claro. le haga caso o no. Vos tratás de que esos casos no sucedan. Sí. Arreglemos del otro lado, pero que la conexión entre el niño y sus padres... Sí, es fundamental. Claro. Después, igualmente que una cosa que también pasa normalmente es que no me pasás los alimentos, no lo ves. Eso tampoco es así. Claro. No es un derecho del padre conviviente negar ese vínculo. Hay otra vía, otro canal para Está la exigirlo parte judicial, pero no le prives a tu hijo, que eso es, no le prives a tu hijo del amor del padre o de la madre, de lo que sea. Está bien. Sí. Bueno, Celeste, la verdad que ha sido un placer. Gracias. Vamos a tener mucho más, porque imagínate, yo tengo 10 millones de preguntas más para hacerte, Bueno. tengo 10 miles de casos, voy leyendo, me encanta esto. Debería haber sido abogado. Bueno, Debería haber sido, pero no es tarde. elegí Hay periodismo. muchos periodistas abogados. Sí, muchísimos. Abogados, periodistas. Es una carrera que va una pegada a la otra, está muy buena. La abogacía es como que va pegada A con todo. muchas. Sí, Hay sí, estaría bueno. Celeste, gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quieren, aquellos que tengan algún inconveniente o que estén a punto de tenerlo. O lo quiere evitar. O lo quiere, eso también, lo quiere evitar también. Sí, lo mejor es que vengan cuando el problema Antes, todavía no estalló. Claro. Pero bueno, no sucede. Para asesorarse Sí, principalmente de cómo actuar, ¿no? exacto. La dirección del estudio es Prager 10 Bien. y el teléfono 494-755. Perfecto. Vayan, asesoren siempre. Traten de no hacer nada sin el asesoramiento porque puede ser mucho más complicado después. Sí, se ¿No es cierto? complica. Se complica mucho más. Siempre asesorarse por un profesional, por un abogado, en este caso con Celeste. Gracias, Celeste. Gracias Nos a vemos vos. la semana que viene, no sé quién vendrá, pero si venís vos estaría perfecto. Bueno, Gracias, gracias. Hacemos la pausa, nosotros ya venimos, no se vayan.